Bueno, ahí estamos. Hoy nos encontramos en este noveno encuentro de Más allá del ego, o sea, de quién eres cuando tus máscaras se caen, para ya darle cierre a este cursito corto de 9 misiones. Y después de este, bueno, vamos a ver si hacemos otro basado en la enfermedad como camino, que está interesante también, ¿no? Para ver esto de la figura y el fondo y ver esto de la Gestalt. Bien, vamos a ir pasando el video. Vamos a acomodar a Morena acá. Vamos a ir pasando el video que tengo preparadito y vamos a ir viendo a ver qué es lo que estos autores dicen ya para dar cierre al tema del ego, de las máscaras, de la meditación. Hemos hablado del inconsciente, de los tipos de inconsciente, ¿no? Hemos ido recorriendo bastantes temas. Y acá en el final, ¿no? Ellos hablan sobre la ciencia moderna. Dice que tanto la ciencia moderna como las disciplinas de la conciencia señalan que nuestra percepción usual es limitada y que se halla deformada en una medida mal reconocida. Este asunto, ¿no?, de la percepción, fíjense en que lo tocan bastantes disciplinas, ¿no?, aquí en el mundo, ¿no? Entre ellas el curso de milagros, que nos habla todo el tiempo de que tenemos una percepción errónea. Durante miles de años las disciplinas meditativas y yógicas se han dedicado específicamente a este problema y han expresado que únicamente cuando empezamos a incrementar nuestra sensibilidad y precisión perceptivas, empezamos a apreciar la existencia y la magnitud del problema. Fíjense en que acá habla de, ¿no?, justamente de incrementar esto de la sensibilidad. Muchas personas a veces piensan, ¿no?, que estos caminos no duales nos llevan a justamente a volvernos más insensibles, ¿no? Como que parecía que nada nos importa, bueno, el mundo no existe, nada es real, la, ¿no? Y estuviéramos en una cosa así. Pero resulta que no, que es todo al contrario. Es cuando justamente nuestra percepción comienza a sanar y nos ponemos en contacto con esto que, por ejemplo, el curso de milagros le llama el mundo real, ¿no?, o experimentamos el sueño feliz, es cuando nos volvemos más sensibles, no más insensibles. Porque tomamos conciencia de la magnitud del problema, de realmente cuán mal estábamos percibiendo. Y digo mal por decir una palabra, porque en realidad no hay ni mal ni bien, pero sí podemos decir distorsionadamente, ¿no? Que estábamos viendo algo que no está ahí, como dice el curso de milagros, ¿no? A ver, voy a saludar a Liz, a Beatriz, a Tu Alquimia Interior y a Luis. Bienvenidos. Entonces, esto de ir ajustando, podríamos decir, más que ajustando sería calibrando, podríamos decir, ¿no? Esto como si tuviéramos estos que son para mirar de lejos, ¿no? ¿Cómo se llaman los? No sé el nombre. Estos que se ponen en la vista. Y podríamos ir ajustando, ¿no?, calibrando la percepción a medida que se van soltando todo esto que ya estuvimos viendo en los otros videos anteriores, ¿no? Todo este concepto que tengo de mí mismo, que pude acceder realmente a otro estado, ¿no?, de conciencia, como le llaman los autores, a un estado más puro, un estado más claro, ¿no?, en que mi mente se fue aclarando. Fíjense en que ahí justamente es cuando volvemos a ver la magnitud del problema, como dicen acá los autores, y nos tornamos más sensibles, ¿no?
El objetivo de la ciencia moderna es similar, a saber, trascender nuestras limitaciones perceptivas habituales, con el fin de obtener un conocimiento más preciso y sensible del universo. Nuestra percepción es limitada, ¿no? Pero mediante un trabajo interior se puede acceder a una precisión, a una sensibilidad más agudizada de lo que es realmente lo que llamamos el universo. La psicología occidental ha reconocido e investigado desde hace tiempo las limitaciones perceptuales, pero en los últimos años ciertos datos derivados de la física han empezado a confirmar algunos aspectos del cuadro de la realidad subyacente, tal como la describen las disciplinas de la conciencia y las limitaciones de la percepción. Estos datos hacen pensar que nuestras limitaciones perceptivas habituales tienden a producir, allí donde miremos, deformaciones constantes y que sin embargo pasan inadvertidas. Y esto es cierto, ¿no? Hasta que nos empezamos a dar cuenta de que algo anda mal, todo esto que percibimos para nosotros es muy real y las cosas son así como las veo, por muy deformadas que estén. Y todo pasa inadvertido para nosotros, ¿no? Ah, prismáticos. Gracias, Beatriz. No me salía el nombre. Hola, Estela. Es como que si nos retrotraemos un poco, ¿no? A mirar lo que nos ha pasado anteriormente, antes de que supongamos que podemos decir un antes y un después, ¿no? De que nos dimos cuenta y antes que nos diéramos cuenta. Antes veíamos todo totalmente deformado y para nosotros era todo muy normal, ¿no? Y ahora comenzamos a afinar la percepción, empezamos a darnos cuenta que sí, que realmente estamos viendo de una manera distorsionada, ¿no? Y estos datos que va recopilando las ciencias, ¿no? Las ciencias de la mente, ¿no? Se van dando cuenta, mediante la recopilación de estos datos, de cuán limitada es nuestra percepción. Entre ellas se cuentan tendencias a solidificar, dicotomizar, separar, supersimplificar, concretar y subapreciar la extensión de características como el fluir continuo, la impermanencia, la interconexión y la consistencia holista del universo. Es como que todo esto, ¿no? Siempre estuvo ahí, pero nosotros no lo veíamos. Porque la percepción se encarga, ¿no? Tiene una tendencia a la mente a justamente hacer todas estas actividades, de solidificar, separar, subestimar, ¿no? Todo esto. Pero sin embargo todo esto está ahí, por mucho que nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Ayer estábamos en el, en el curso de milagros, estudiando, y había surgido este tema de que yo les contaba a los chicos que había compartido un video de Jordi Sapez, que es un discípulo de Antonio Blay, que hablaba justamente de todos estos temas, ¿no? Y está muy interesante. Yo todavía no lo pude terminar de escuchar. Escuché un pedacito y lo tuve que dejar porque es un poco largo, dura como más de 1 hora. Y bueno, hay que escucharlo con atención. Y explica él justamente todo esto. Como nosotros, por mucho que neguemos la conciencia que somos, es que somos la conciencia. O sea, no lo podemos negar. Por mucha identificación que tengamos ahora con el personaje, con este cuerpo, con este que creo ser, mi historia y todo eso, es que lo que soy nunca puedo dejar de serlo. Lo voy a hacer siempre, porque siempre está ahí, porque es lo único real, ¿no? Y darnos cuenta de lo impermanente, a ese nivel accedemos cuando nuestra percepción empieza podemos decir, a sanarse. Podemos decir, por usar un término, no sé si sanarse es el término adecuado, pero bueno, a limpiarse, a clarificarse, ¿no?
Tanto las disciplinas de la conciencia como la física moderna, y en la actualidad quizá también las neurociencias, sugieren que estas deformaciones son de una amplitud tal, fíjense en lo que dice, de una amplitud tal, y están tan escasamente reconocidas que nuestro cuadro habitual del universo, es decir, de la realidad, es fundamentalmente erróneo e ilusorio. La palabra ilusorio, y acá me gusta lo que dicen los autores porque ellos justamente aclaran lo que significa ilusorio, porque a mí, por ejemplo, en mi experiencia, yo no lo digo desde mi experiencia, tomaba como que esto de que algo es ilusorio o es real, ¿no? Como que lo ilusorio es algo que es como si fuera un humo, una cosa así que no existe, ¿no? Que se desvanece así. Y que lo real era lo real, ¿no? O sea, era mi concepto previo, ¿no? A todo esto. Entonces, cuando nos hablan de que tenemos que discernir entre lo real y lo ilusorio, si no sabemos bien claro lo que significan realmente, es que tampoco podemos elegir, ¿no? Esto es como cuando se nos dice que prefieres tener razón o ser feliz. Si yo no tengo bien claro lo que es tener razón, lo que es ser feliz, es como que cómo voy a elegir entre dos cosas que no tengo ni idea de lo que realmente significan en contenido, ¿no? No en forma, en contenido, ¿no? La palabra ilusorio se ha entendido con frecuencia equivocadamente, como si quisiera decir que el mundo no existe realmente. Fíjense, ¿no? Lo que dice acá. Más bien significa simplemente que la percepción que tenemos de él está coloreada y deformada en una medida que no reconocemos. Que esto no es lo mismo. Por eso yo siempre advierto, ¿no? Y les explico que tengan cuidado, porque el inconsciente, nuestra mente inconsciente, que la mayor parte de nuestra mente está sumergida y es inconsciente, solo entiende símbolos. Y que si nosotros le estamos dando un mensaje equivocado, ¿no? Al inconsciente, es que así después va a ser como va a ser la película, ¿no? Entonces, si ya nos hemos enseñado todo mal hasta este momento, fíjense en todo lo que nos hemos enseñado, y nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? Enseñarnos todo mal. Y ahora queremos desaprender todo lo que nos enseñamos y aprender de otra manera. Si le sigo dando información falsa a mi inconsciente, obviamente que voy a seguir atrapado en la misma red. Porque si no comprendo bien lo que quiere decir ilusorio y niego mi experiencia aquí en el mundo, no me va a ir muy bien. Por eso hay una cosa muy sutil, ¿no? Por eso el curso insiste tanto, fíjense en el curso de milagros, en que trabajemos en nuestra mente, no en los comportamientos, no en mejorar a un personaje, ¿no? En nuestra percepción, porque la proyección da lugar a la percepción, que es un problema de cómo vemos, ¿no? Cómo percibimos, cómo interpretamos el mundo, ¿no? Eso es lo que tiene que sanarse. Ahí es donde hay que poner foco, ¿no? Hola, Oscar. Bien. Entonces, esto tiene que quedarnos claro, porque nos puede servir esta información, para cuando trabajamos con el curso de milagros, lo que trabajamos con el curso, ¿no? Hoy no sé qué me pasa, pero se me va la voz. Pero vamos a esperar porque ahí vuelve. Entonces, voy a leer de vuelta estas dos oraciones porque son muy importantes. La palabra ilusorio se ha entendido con frecuencia equivocadamente como si quisiera decir que el mundo no existe realmente. Porque claro, vieron que cuando el curso de milagros, por ejemplo, dice el mundo no existe, ¿no? Me está queriendo decir que este mundo, al cual yo le llamo real, ¿sí? Está siendo proyectado desde una mente. Pero cuando yo toco una silla, yo la toco y la siento sólida, la silla, la siento muy real, ¿no? Digo, esta silla está acá,
está ubicada en este lugar y yo estoy sentada en la silla. Bien, tengo sensaciones corporales que me indican que yo estoy aquí. Entonces no puedo negar que estoy aquí, porque si no estaría loco. En realidad no estoy aquí, quien yo soy realmente no está aquí, está soñando que está aquí. Bien, pero que yo experimento que estoy aquí. Entonces negar mi experiencia, como en realidad la mente solo aprende de lo que experimenta, es una locura, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cómo tomamos y cómo interpretamos, porque si sigo interpretando sobre lo interpretado y sigo haciendo más interpretaciones, voy a llegar a un punto que pierdo pista y ya no sé para dónde voy, ¿no? Más bien significa simplemente que la percepción que tenemos de él, o sea, del mundo, está coloreada y deformada en una medida que no reconocemos. Es como dice el curso de milagros, ¿no? El mundo es neutro, pero yo le doy los significados. Yo soy el dador de los significados. Por eso para mí significan unas cosas y para otro otras. Ahora cuando vayamos llegando al final, yo había preparado acá todo lo que decían los autores y me parecía un poco, ¿no? Para trabajar hoy. Y dije, bueno, voy a buscar un poco esto del observador, ¿no? Del efecto que habla de la física cuántica. Y encontré una noticia en internet que me pareció muy buena, porque habla de un experimento que se hizo, no me acuerdo en qué país, ahora cuando lo veamos vamos a recordar, donde se puso justamente a ver esto del asunto este de la percepción, ¿no? Porque todo tiene que ver con el observador. Pero bueno, tendremos que llegar ahí, ¿no? Ahora cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Vamos a ir viendo las partes anteriores para ir ubicándonos. Y acá los autores hablan un poco sobre el cerebro, ¿no? También lo del cerebro, también nos da confusión lo del cerebro, porque, perdón, porque, claro, llega un punto que decimos, pero en realidad entonces el cerebro, ¿piensa o no piensa? ¿Qué es el cerebro? Pues llega un momento que ya, ¿no? ¿Es la mente el cerebro? ¿Qué pasa con el cerebro, no? A mí me gusta verlo por ahora, ¿no? Es como que lo veo así, no sé, quizás estoy equivocada, más adelante me daré cuenta de que estoy equivocada. Que es como, el cerebro es como una antena, ¿no? Como una antena, así como son nuestros otros sentidos, ¿no? Los sentidos, táctil, la vista, ¿no? El olfato, el oído, que nos sirven, ¿no? Sí, son un instrumento, así como todo el cuerpo en sí, para poder captar, ¿no? Para poder captar, para poder sentir lo que está pasando, ¿no? Para poder experimentar la vida. Hay muchos estudios sobre el cerebro, hay muchos autores que hablan sobre el cerebro. Fíjense en que este caso de Jacobo Grinberg, ¿no? Que es muy conocido, que bueno, es un científico que ha desaparecido y bueno, ahora está saliendo como a la luz todos sus descubrimientos. Él, bueno, obviamente la explicación de él yo no la puedo dar porque es muy científica, pero él como que nos da a entender, ¿no? Que todo esto que sucede en el cerebro, todas estas cosas químicas, ¿no? Y físicas, neurológicas, y bueno, todo esto que sucede, la sinapsis, ¿no? Las neuronas y todo eso que sucede ahí, es como, por eso yo digo una radio, ¿no? Una antena, es como que está conectado a este campo, ¿no? Bueno, a veces le podemos llamar el campo cuántico, él le llama la latiz, ¿no? Esto a lo que estamos todos conectados, ¿no? Por eso se nos dice que las mentes están unidas. Porque es como un poco complejo para nosotros, ¿no? Entender lo que es una sola mente y encima comprender también que la mente está fragmentada. A lo sumo podemos tener una imagen como una copa de cristal que se quiebra en miles de pedacitos. Y bueno, están todos los pedacitos ahí, ¿no? Y cada uno de esos trocitos sería, ¿no? Una mente, pareciera una mente individual. Por eso tenemos que trabajar desde lo específico, lo que yo puedo experimentar como mi mente, ¿no? Sin localizarla específicamente acá dentro del cráneo, ¿sí? Pero sí como la antena, que justamente es la que me conecta con el campo.
porque todos estamos conectados a ese campo, aunque no lo veamos. Es un campo invisible, pero es que estamos conectados todos ahí. Entonces, acá los autores, ¿no?, hablan un poco de que el cerebro es un órgano plástico. Vieron que se habla de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Es más, todos estos, por ejemplo, estos autores, ¿no?, como no sé si ustedes escucharon Eric Berne, que habla del transaccional, esto que estudió sobre los tipos de juegos psicológicos, ¿no?, que hay entre los seres humanos, tipos de relaciones, ¿no? Este otro, Rupert Sheldrake, ¿no?, que estudió lo de los campos mórficos. Ahí sí que tengo el nombre de otro, bueno, ahora cuando me venga el nombre les digo. Todos ellos, ¿no?, que han estudiado cómo funcionamos, aparentemente como parece como personas, ¿no?, personalidades aquí, pero sí la influencia, ¿no?, que tiene esto de que si realmente el cerebro tiene la capacidad, ¿no?, dicen, ¿no?, por eso es esa neuroplasticidad, ¿no?, de poder, también como lo explica Greenberg, ¿no?, de poder, no es que cambiar, pero es como una sanación, ¿no?, como que el cerebro puede ayudarnos, ¿no?, a conectar con todo esto. Por eso, obviamente, ¿no?, que hay que informarse bien con los debidos científicos que han estudiado esto, ¿no? Yo obviamente que no tengo ni idea. Solamente les comunico para que ustedes, si quieren seguir investigando, pueden aprender muchas cosas interesantes, ¿no?, acerca de esto de la función que cumple el cerebro. Pero en sí, cuando hablamos de la mente, de la que habla, por ejemplo, la no dualidad, no habla del cerebro en sí, ¿no? Está hablando más de una conciencia, ¿no? Bueno, entonces hablan de que el cerebro es un órgano plástico cuya estructura y función son reflejo de su ecología. Además, tanto la estructura como la función son en gran parte dinámicas y están continuamente adaptándose a las cambiantes exigencias funcionales. Los componentes neuronales muestran complejas interconexiones y son interdependientes. Los cambios producidos en cualquier parte del cerebro afectarán probablemente a muchas otras partes, si no a todas, ¿no? Esto a nivel fisiológico lo vemos, ¿no? Cuando una parte del cerebro se lesiona, ya todos sabemos que va a haber algún problema, ¿no?, en cuanto al sistema nervioso, o puede dañarse la vista, ¿no? Como que todo está conectado, pareciera, ¿no? Es como una máquina, ¿no?, conectado ahí, ¿no? Todo el sistema nervioso. Que los que estudian todo esto, bueno, saben explicarlo bien, ¿no? Pero todos sabemos más o menos, ¿no? Hola Marina, hola Gloriana, que tenemos un cerebelo, todo esto, ¿no?, del cuerpo calloso, de que son dos hemisferios, que el izquierdo es el racional, que el derecho es el que es más holístico y todo esto. Entonces, cuando algo se daña en el cerebro, obviamente que las funciones del cuerpo humano, o sea, el cuerpo, no funciona ya de la misma manera que funcionaba antes, ¿no? Por eso es importante comprender que está todo conectado ahí, ¿no? En la mayoría de los casos, los cambios inducidos por el ambiente no se pueden predecir con absoluta certeza, sino que tienden más bien a ser probabilísticos, es decir, predecibles únicamente dentro de ciertos límites, ¿no? Es como que a veces, ¿no?, estos estudios, ¿no?, que van haciendo los científicos, fíjense, es como el cerebro capta lo que pasa ahí fuera y entonces sufre cambios, ¿es así o no? ¿O es al revés? ¿Cómo es? Ahora cuando veamos lo de la física cuántica van a ver que ahí surgen un montón de interrogantes también, y de aclaraciones y de interrogantes en cuanto a este experimento que hicieron estos científicos, ¿no?
Además, no hay un único mecanismo que pueda explicar los cambios observados. Ninguna reacción química, principio fisiológico ni propiedad psicológica es suficiente para circunscribir con precisión los sucesos nerviosos, ¿no? Es como que, por más que han estudiado diversas reacciones, ¿no? Bueno, con los estudios que han hecho en el cerebro, parece ser que no todos responden de la misma manera, ¿no? Otra vez escuchaba, también miraba y escuchaba un video, ¿no? Que hablaba de una enfermedad, del cáncer de páncreas, miren, no sé, no tiene nada que ver, pero bueno, que los científicos estaban estudiando actualmente que era un cierto tipo no es bacteria, pero bueno, como si fuera una bacteria, algo que eh, se gesta en ciertos humanos y en otros no, ¿no? Estaban haciendo estudios de laboratorio para ver si se podía prevenir el cáncer de páncreas, por ejemplo, que es uno de los cánceres más mortales que hay, así con otros, ¿no? A los que todavía no les encontraron la cura, ¿no? Y que es muy difícil la prevención, como que se detecta cuando ya está muy avanzado. Entonces, así como en esto, como en los estudios que hacen con esto del cáncer y todo, la ciencia va avanzando, ¿no? Y va descubriendo ciertas cosas, pero no todo es muy así que es o sea, porque A, B, ¿no? Sino que a veces hay diferentes probabilidades, no todo es tan exacto. Por eso es que cuesta mucho determinar, porque aunque parezca loco, ¿no? Que decimos, bueno, todos somos uno, todos somos el mismo, pero visto desde el lado acá del funcionamiento del cuerpo humano, fíjense en que cada cuerpo, cada organismo, cada sistema, porque en sí mismo somos un sistema, funciona de maneras diferentes. Fíjense que nada más en la alimentación, ya lo vemos que somos diferentes, que, no sé, hay personas que pueden comer, no sé, que el huevo frito, el fiambre y no sé qué, y acá, y no les hace nada. Y otros que comen el huevo frito, el fiambre y se descomponen, ¿no? Otros pueden comer carne y no les hace nada, otros comen carne y les hace daño, y así cada cual, ¿no? Cada sistema funciona de una manera diferente acá, en esta experiencia, ¿no? Que le llamamos acá de la vida humana. Cualquier cambio refleja más bien la totalidad de las respuestas de todas las partes, dimensiones y niveles del cerebro. No hay, pues, un único mecanismo fundamental al cual puedan ser reducidas las respuestas neuronales y en virtud del cual se puedan explicar. ¿Ven? Acá ellos mismos lo reconocen, ¿no? En los niveles más fundamentales, todos los efectos reflejan el estado de la totalidad del cerebro y son congruentes con él. De tal manera, la causalidad nerviosa no es susceptible de una descripción reduccionista completa, sino que la descripción se ha de buscar más bien en el estado de la totalidad del cerebro y en última instancia en un nivel que trasciende los conceptos tradicionales de la causalidad en el estado del cerebro más el de su medio. Todavía, esto es una teoría, ¿no?, que plantean los autores, obviamente, ¿no? No podemos dilucidar, ¿no? Porque fíjense que ahora cuando veamos lo del observador, cómo es realmente, ¿no?, este funcionamiento, porque es algo, vamos a decir, maravilloso. Bueno, si nos basamos en la parte acá, biológica, ¿no?, de la vida, fíjense que es algo maravilloso porque dos células, ¿no?, llamada una espermatozoide, otra óvulo, se unen, forman otro nuevo ser. Los órganos, cómo se van formando, gestando dentro de un útero, se forma la placenta, no sé qué, somos alimentados, nacemos, respiramos, nos ponemos en contacto con la vida. Más allá de todo lo psicológico y todo de lo ambiental y todo eso,
¿no? Qué maravilla, porque es que el funcionamiento del cuerpo es una cosa es maravillosa, ¿no? En sí, ¿no? Pero al mismo tiempo cuán vulnerable, porque cualquier cosita nos puede dañar, ¿no? Y hacer que funcione mal la máquina. Entonces, por eso a veces es medio complicado poder establecer como un límite, ¿no? Entre, a ver, pero ¿qué soy? Este cuerpo, ¿no? Este ser humano que soy, ¿no? Que es totalmente vulnerable mi cuerpo y que tiene fecha de caducidad, ¿no? Como el de todos los cuerpos. Y que depende de lo que los alimentos que le doy y que se siente así, los remedios de acá a acá, y que a unos les pasan las enfermedades, a los otros no. Fíjense, ¿no? Es muy amplio, por eso cada vez surgen más y más cosas ahí en el mundo, ¿no? Como la descodificación biológica, bueno, todo esto, ¿no? El transgeneracional, bueno, la bioneuroemoción, las constelaciones, o sea, cuántas cosas para explicar, ¿no? Todo esto que nos va sucediendo. Y claro, eso visto desde acá, ¿no? Desde más allá de las ciencias, ¿no? Que estudian la mente, como la psiquiatría, la psicología, o sea, todo lo que hay, ¿no? Eh, y claro, nos encontramos después con como acá pregunta Oscar, ¿no? Si Putin existe, una enseñanza, ¿no? Como la del curso de milagros, donde me dice, no, tú eres la mente, eres el soñador del sueño y todo esto que estás viendo está en tu mente y es tu proyección, ¿no? Fíjense en qué abismo, ¿no? Que hay ahí. ¿Cómo no vamos a sentir miedo a desidentificarnos? Es un poquito, ¿no? Cuánto trabajo interior, ¿no? Hay que hacer para poder realmente experimentar paz en esta experiencia, ¿no? No es que es así como así. Aunque en realidad podría lograrlo en un solo instante, es decir, ya está, Dios es y no hay nada más. Y vivir mi experiencia, tal cual es, aceptándola y rindiéndome ante lo que es, punto. ¿No? Pero sin embargo, fíjense en que nosotros tenemos esta tendencia, ¿no? A querer explicarnos la realidad, de por qué suceden ciertas cosas. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Antes de empezar con todo esto, que me preguntaba, pero ¿por qué la gente mala vive muchos años? Decía, los buenos se mueren jóvenes. O sea, fíjense en la pregunta, ¿no? Que tenía existencial. No debería ser así. Claro, estaba plagada, ¿no? De miedo, de moralidad, de cosas, de ética, de la que las cosas tenían que ser así, ¿no? De que había un Dios, ¿no? Con el asunto del libro, los buenos, los malos, ¿no? Todo esto. Entonces, ahí nos damos cuenta que sí, que realmente van sucediendo cambios en nosotros, por más que nosotros, ¿no? En cierto punto parece que nos damos un poquito de cuenta de que nos sentimos diferentes, tenemos una percepción totalmente más sensibilizada, como decíamos al principio, pero todavía siguen surgiendo estas preguntas, ¿no? Como a Oscar, que le surge si Putin existe o no, ¿no? Claro, sí, prendemos la tele y vemos que hablan de un señor que se llama Putin, que es el presidente de un país llamado Rusia, decimos, sí, claro, es real, Putin existe. O sea, dentro de esto que estamos experimentando todo existe. Para nosotros es real. ¿Sí? El problema es las interpretaciones que hagamos sobre ese que parece que se llama así, Putin. Si es malo, si es bueno, si no sé qué, ¿no? Eso es lo que nos tiene enganchados en la película, ¿no? Porque así como Putin existe, no sé, Jacinto, que vive en la China, que como no es presidente de nada, entonces pasa desapercibido.
Pero como sale en la tele, es conocido. ¿Ven? Es como que es todo un juego de imágenes, ¿no? Si lo vemos desde el lado metafísico. Por eso a veces es importante, ¿no? Por eso a mí me encanta cuando Jesús explica, ¿no? En la Biblia, que dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Es que nosotros queremos mezclar, y es que no se puede. O sea, cuando hablamos de no dualidad, tenemos que hablar de no dualidad, y estar en ese espacio. Y cuando hablamos del mundo, tenemos que hablar de lo del mundo, ¿no? Eso ayuda mucho en nuestro trabajo, porque es como estar bien con los pies plantados en la tierra. Por eso ser espiritual no es andar volando por las nubes, siempre yo lo digo, ¿no? Acá, en la experiencia, nosotros podemos experimentar todo lo que querramos, porque aparenta como que tenemos un libre albedrío. Y está bien que tengamos experiencias, nadie nos lo puede negar, ni quitarnos la experiencia. Pero fíjense en que hay experiencias que parece que yo tengo cierto control o voluntad en ellas, y hay otras experiencias que me llegan de las cuales yo rechazo y no quiero experimentar. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Qué maneja la cosa? ¿De dónde viene todo? Ahí nos empezamos a cuestionar. Y la vida es un continuo cuestionamiento, y está muy bien que nos cuestionemos. Peor sería que nos creamos todo lo que nos dicen, ¿no? Por eso yo siempre digo, no crean a nadie, o sea, siempre tienen que ustedes mismos usar su propio discernimiento, ¿no? Para sentir, a ver si están en coherencia y si eso les resuena o no les resuena, ¿no? Por otra parte, el medio solo puede ser conocido por mediación del cerebro. Fíjense que nosotros necesitamos el cerebro, como seres humanos estamos hablando, ¿no? Para conocer el medio en el que estamos. Necesito la vista para ver los objetos con los cuales me relaciono, ¿no? Necesito el oído para escuchar los sonidos, necesito las manos, el cuerpo para sentir, ¿no? Necesito el olfato para percibir los diferentes olores, necesito el gusto de las papilas gustativas, todo para saborear diferentes alimentos. Todo eso está relacionado con el cerebro, ¿no? El cerebro y el resto del universo constituyen pues un todo coherente, no se pueden separar y estudiar independientemente, sin constituir una dualidad artificial y deformante que oculta su unidad y su interconexión fundamentales. La estructura y la función del cerebro son una función de la totalidad y de la interacción cerebro-no cerebro. El registro de esta interacción está grabado dinámicamente en términos químicos y anatómicos en las vías nerviosas. El universo llega a conocerse a través del cerebro, y dentro de sus límites parece que el cerebro se modificara y adaptara para conocer mejor el universo, ¿no? Esto es casi como la explicación de Jacobo Grinberg, ¿no? Es que por eso yo digo que negar la experiencia es una tontería, ¿no? Es que o sea, decir yo no existo, no estoy aquí, todo es ilusorio, no lleva para ningún lado. Ahora que mi estado de conciencia, mi conciencia, ¿sí? Mi darme cuenta, eso ahí sí se expanda, ahí está bien. Pero no puedo desechar mi cuerpo, no puedo castigar mi cuerpo porque no soy un cuerpo. El cuerpo es un instrumento, cuerpo, emoción, la mente, el intelecto, son instrumentos que utilizamos aquí. Por eso cuando los instrumentos están funcionando mal,
No puedo acceder a otros niveles de conciencia. ¿Cómo voy a acceder a otros niveles de conciencia si yo todavía no pude armonizar los niveles de aquí abajo, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo estudiar y escuchar mucho a Antonio Blay, que él se dedicó a explicar justamente todo esto, de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, todo. Para poder comprender esto. Porque si yo, fíjense en que si yo quiero entender intelectualmente, por ejemplo, ¿no? Como muchos quieren entender, o se convencen a sí mismos de lo que dice, por ejemplo, el curso de milagros, y que es así y ya está. Pero es que no es mi experiencia, es que no lo aprendo, porque solo aprendo mediante la experiencia. Siempre recuerden, yo idea, yo ideal, yo experiencia. Yo idea y yo ideal estoy en el personaje. En el yo experiencia estoy siendo quien soy. Soy yo. Soy quien soy. Estoy viviendo esta experiencia. Si ahora en este momento vienen con un clavo y me pinchan el pie, yo voy a sentir dolor. No puedo decir, ay, esto no es real, no me están pinchando el pie. No, me lo están pinchando y siento dolor. Es así, ¿no? Por eso este poder discernir es muy útil. Una cosa es lo que soy, que no dejo de serlo, es mi esencia. Y otra cosa es lo que estoy experimentando. Yo no me estoy experimentando como un ángel con alas tocando la arpa. Y entonces ahí pasa de todo y yo, todo me chupa un limón. No. Tengo emociones, siento cosas, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo calor. ¿Qué hago con todo eso? ¿Lo niego? Digo, no, nada existe, no puedo. Ven que no se puede. ¿Y no? Después, cuando quiero, entonces lo otro, eso, lo lindo, lo que me cuenta todo del amor, de que la luz, entonces voy y me tomo la ayahuasca o la pócima mágica para volar y estar, y eso dura un rato nomás, ¿eh? Como el sexo, dura un rato, la emoción, después se termina. Son todas experiencias transitorias, pero las experiencias en sí las tengo que vivir, no las puedo negar, ¿no? Nosotros ahora queremos usar lo espiritual para deshacernos de la experiencia física, no sé, unas cosas raras queremos hacer. Por eso todos sufrimos, ¿no? Por eso hay que ir viendo, siempre hay que ver muy despacito todo, porque miren que la mente es muy poderosa. Miren qué poderosa que es, que nos hace creer que el mundo es real, que nuestra experiencia es real. Es muy poderosa. No la podemos agarrar y ahora decirle a la mente, ay, bueno, mira, yo ya entendí, ¿eh? Nada es real y yo soy la conciencia. Y punto, ya está. Del día para la noche me iluminé, ¿no? Aunque por el otro lado podría ser así, si ya estuviéramos listos. Pero es que parece que no lo estamos. Cuando se superan las limitaciones perceptivas, la realidad que se revela resulta sorprendentemente diferente de la cotidiana. Fíjense en que siguen insistiendo con lo de la percepción, ¿no? En general, las características siguientes son las que mejor describen la realidad que nos presentan las disciplinas de la conciencia. Ciertos modelos de la física y algunos aportes provenientes de ciertos dominios de las neurociencias. El universo parece ser, ¿no? ¿Cómo percibo el universo cuando realmente mi percepción deja de ser limitada? Que es como está ahora nuestra percepción. No tiene nada que ver con el cuerpo, es como percibo. Pero ¿quién percibe? ¿Quién es el que percibe? ¿Quién es el que cambia la percepción? ¿Quién es el que sana la percepción? ¿Quién? Yo, esta Silvina, cambia la percepción. ¿Quién? ¿Quién experimenta? Ese es el que yo soy realmente. Ese.
es el que está haciendo este cambio de percepción, ¿no? Por eso, fíjense, ¿no? Que hay que verlo muchas veces. Por eso este libro del experimento de rendición es muy revelador, porque Michael Singer se va dando cuenta de todas estas cosas, ¿no? Y por eso lo va relatando en esta biografía. Y fíjense en cómo él comienza, ¿no? Él comienza como obligándose a poder callar esa voz, ¿no? Mediante la meditación, el ayuno. O sea, él hacía muchas cosas, él se sometía a muchas cosas, él, aislándose, yéndose a la cabaña, no contactándose con otros, o sea, poniéndose una disciplina muy dura y rígida. Y después, bueno, cuando vayamos viendo, ¿no? Más adelante, cómo él va descubriendo cómo es el asunto. El asunto no es con lo que parece, por eso acá nada es lo que parece, ¿no? Entonces, cuando nuestra percepción comienza a sanar, ¿no? Cuando unificamos, cuando nos integramos, ¿no? Cuando podemos sentir realmente la vida que somos, ¿no? Yo lo llamo sentir la vida que somos, ¿no? Parece ser otra cosa. Lo que antes me parecía una cosa, ahora ya la veo de otra manera. Y acá dan algunas pautas, ¿no? Que son muy interesantes porque puedo tener una percepción no dualista, en oposición a dicotómico, ¿no? Puedo darme cuenta que por más que yo vea muchas formas ahí fuera, ¿no? Muchos otros cuerpos, incluido el mío, es que todo es uno. Todos formamos parte del mismo campo, de la misma mente o de la misma conciencia, llámenle como quieran. Un todo unitivo, en oposición a partes no relacionadas. Podemos experimentar que en realidad sí estamos todos conectados. Esto hasta lo podemos experimentar en un experimento muy sencillo, como decir, bueno, pónganse ustedes en un momento a pensar en X persona, hablamos de personas que parece que están vivas, no le hablo de personas que parece que murieron, ¿no? X personas que parece que están vivas, que hace bastante tiempo que no ven, tráiganla a la imagen y traigan el pensamiento acerca de esa persona durante bastantes horas del día o bastantes días y van a ver que al cabo de un tiempo esa persona o los llama o la encuentran en algún lado o reciben una noticia de esa persona o algo pasa con esa persona. Así estamos de interconectados. También estamos conectados con los que parecen que están muertos, a pesar de que creemos que ya no están. Y decimos, pobre, ya se murió, porque creemos que la muerte es algo terrible. Pero es que nadie volvió de ahí, yo siempre digo, no debe ser tan terrible la muerte, ¿no? Si no, todos volverían. Verían como los muertos vivos, se levantarían los zombies de las tumbas, porque nadie quiere estar muerto. Pero parece ser que no están así. Entonces quiere decir que esos que yo digo que se murieron, es que en realidad siguen estando. ¿Dónde están? Ah, claro, fueron al cielo. Ah, no, si eran malos fueron al infierno. Como que, ven, necesitamos que estén en un lugar. Están en mí, en mi conciencia. Porque todos son yo. Nada está separado de mí. Entonces ahí empiezo a ver todo como un todo unitivo. Ahí me doy cuenta que mi percepción está sanando. No que Silvina está sanando. Mi percepción está sanando. Todo está interconectado, en oposición a formado de componentes separados y aislados. Comenzamos a ver todo como sistemas. Sistemas dentro de sistemas. Fíjense en que una célula, parece una, ¿no? Pero muchas células forman un tejido. Varios tejidos, un conjunto de tejidos forman órganos, un conjunto de órganos forman un sistema, ¿no?
todo está interconectado. Es como este ejemplo, ¿no? El de las mamushkas, ¿no? Estas muñequitas así, que están una metida dentro de la otra, y cuando terminamos de encastrarlas todas así, queda solo una, se ve, pero es que hay muchas, ¿no? Y si las volvemos a sacar parecen muchas, pero es que son una. Dinámico y en movimiento o fluir continuo. Vemos que todo va cambiando y nosotros vamos y aceptamos el cambio como parte del fluir de la vida, que todo está en continuo movimiento, que nada está quieto, porque la vida es movimiento, no es estática. Tampoco nos aferramos a las cosas como cosas que queremos conservar, ¿no? Entonces ya vemos todo como impermanente y efímero. Sabemos que todo aparece y desaparece. Y podemos percibir esto sin sentir miedo, ¿no? A la desaparición. Porque antes yo necesitaba que todo sea duradero y permanente, ¿no? Como cuando éramos niños, que teníamos la chupaleta, esa chupetín, y queríamos que nos dure mucho. Yo me acuerdo mis hijos más grandes que se les compraba una golosina a cada uno y la comían despacito, cada uno para ver a quién le duraba más, ¿no? Es como esa cosa que quiero que todo dure eternamente. Bueno, queremos que este cuerpo dure eternamente, ¿no? Que nunca deje de existir, porque yo creo que soy este cuerpo, entonces más vale, quiero que sea eterno, y no puede ser, ¿no? Así como estamos, ¿no? Yo todo esto que les digo a ustedes es lo mismo que me pasa a mí, ¿eh? No van a creer, ¿eh? No, mi percepción también está ahí, alborotada. Entonces, esto es de lo que se nos está hablando. No de pajaritos verdes y, como le llamo yo, el pedo de color y cosas estrambóticas. ¿Por qué no vivir lo simple, lo sencillo? ¿Por qué nos gusta lo exótico? Ay, sí, las otras vidas. Ay, le queremos encontrar explicación a todo. Fíjense en cómo somos, ¿no? Yo les digo en plural porque yo también, ¿eh? Ay, yo decía, bueno, me voy a abrir los registros akáshicos, a ver qué pasó en mi otra vida, por qué tengo esta vida de miércoles acá, ¿no? Y resulta que parece ser que mi otra vida fue peor que esta, y digo, pues, menos mal, en esta la estoy pasando un poco más bomba, ¿no? ¿Qué sé yo? Andás a ver qué estamos buscando, ¿no? Vacío, constituido en gran parte por espacio no sólido y vacío, más que sólido. Esta idea de vacío también es un poco complicada para nosotros, ¿no? Nos hablan del vacío y como que para nosotros algo, una cosa que no nos imaginamos, algo que no haya algo. Siempre tiene que haber algo, ¿no? El espacio. Soy el yo del espacio. Oh, ¿qué será eso? Yo del espacio. Espacio, como habla este Grinberg, ¿no? Del espacio, del tiempo. O sea, todas estas cosas nos causan como estupor. El espacio. Fíjense en que depende dónde parece que ponemos nuestro cuerpo, ¿no? El volumen de nuestro cuerpo, la masa corpórea, parece que ocupamos un espacio. Pero es que el resto del espacio sigue existiendo, hay espacio a nuestro alrededor, el espacio. ¿Hasta dónde llega el espacio? No podemos captar la idea ni siquiera de espacio, ¿no? Por eso cuando me dicen que la mente, la conciencia, es no espacial y no temporal, no lo podemos captar. Con esta mente, no podemos. ¿Cómo se puede entender eso? ¿No? Acausal, pero no anticausal, es decir, que trasciende los modelos tradicionales de la causalidad, puesto que cada uno de sus componentes participa en la determinación de cada acontecimiento. Omnideterminismo.
Esto es complejo comprender, esta definición tiene unas palabras muy difíciles, ¿no? Pero yo esto voy a hacer la aclaración como lo que dice el curso de milagros, que me parece que es lo más sencillo de entender, ¿no? El curso de milagros nos habla de que en el estado de unidad, de conciencia pura, de conocimiento también podemos llamarle, solo había Dios, solo había Dios y su Hijo Cristo. Dios creó a Cristo y los dos eran uno. Causa y efecto con mayúscula estaban unidos. Al cruzar esta idea loca por la mente del Hijo, que viene a ser la idea de que puedo ser separado de mi fuente y existir por mi cuenta, surge esta idea ahora de causa y efecto. Esto de tiempo lineal, que si pasa una cosa va a pasar la otra. Nosotros esto a causal, que están unidas, la causa y el efecto, no lo podemos comprender. Es que en realidad están unidas. Pero como nosotros lo experimentamos como en una línea de tiempo, porque nuestra mente está en lo lineal, por eso sufrimos. Sufrimos a causa de esta creencia en el tiempo. De que ahora me pasa esto y mañana me va a pasar lo otro y que si hago esto me va a pasar aquello. Si A, B, entonces sí, esto, si esto, lo otro, si esto, lo otro. Y ni siquiera somos conscientes de que estamos con una mente lineal. Ni siquiera podemos tomar conciencia de eso. Por momentos sí, pero por la mayor parte de los momentos no. Nuestra mente está viajando continuamente en el tiempo. Divaga, divaga, como dice el curso de milagros. Te encanta divagar, ¿no? Claro, porque eso me da una sensación de estar vivo, de estar aquí, de ser yo separado del resto, de que lo demás no tiene nada que ver conmigo. Es que todo tiene que ver conmigo, porque todo soy yo. Todo soy yo, porque solo hay un yo, con mayúscula. Pero ahora parece que hay muchos yoes, con minúscula, separados, y que cada una, bueno, esto para mí, esto para ti, lo otro para el otro, y bueno, qué sé yo, cada uno que se arregle como puede acá, ¿no? Más o menos eso es la idea, para ponerlo un poco más claro, porque todas esas palabras son muy complicadas. Sin fundamento y coherente consigo mismo, en tanto que todos sus componentes y mecanismos están interconectados y son interdependientes de tal manera que ninguno es, en última instancia, más fundamental que ninguno. No hay grados de dificultad en los milagros, me suena esto. ¿Nosotros podemos percibir un mundo sin jerarquías? No, percibimos un mundo con muchas jerarquías. ¡Ah, qué terrible aquello que pasa allá! Lo otro es menos terrible. Aquello un poco, así es nuestra percepción, nuestra interpretación de la realidad, ¿no? Fíjense, ahí nos vamos dando cuenta, ¿ven? Que esto de creernos que somos espirituales no es tan así como nos contamos. De aquí que el universo sea inexplicable en términos de un número limitado de mecanismos fundamentales, estadístico y probabilístico, en vez de seguro, paradójico, más que intelectualmente comprensible, codificable y comunicable en última instancia, e inextricablemente vinculado al observador. ¿Se dieron cuenta que cada uno de nosotros ve el mundo de una manera diferente? Ve el universo más grande que el mundo, el universo. Que cada uno tiene unas ideas diferentes acerca de cómo son las cosas. Que percibimos de maneras diferentes. Por eso parece que vivimos de diferentes películas. Y decimos, ay, la película de Pepe, qué linda, él le fue bien, se casó, tuvo hijos, la mujer divina, unos hijos, ay, qué maravilloso. Nunca se enfermó de nada porque él es vegetariano y además tiene una vida muy saludable, es deportista, y no sé qué. Y todos, después las hijas se casaron con unos hombres buenos y los hijos con unas mujeres buenas y tuvieron nietos excelentes y todo les fue bien, comieron perdices y fueron muy felices.
Parece ser que la vida tuviera que ser así. Yo quisiera saber la vida de quién es así, porque la verdad, yo no vi ninguna película de esas. ¿A qué te las cuentan por televisión? A veces sí. Pero no, fíjense en que ya los cuentos de hadas tienen unos problemichas un poquito. Parece que después se casan el príncipe y la princesa y que les va todo lindo y happy way, pero parece ser que, ¿no? Entre medio tuvieron que sortear algunos obstáculos. No sé, la Blancanieves, esta que la madrastra era mala, y qué sé yo, que escapó al bosque, y los enanos, y son cosas así que inventamos. Y estaba ahí, que la ponen en la cosa de cristal, y viene el príncipe, le da el beso y la despierta, le sale el carozo de la manzana. No sé. Fíjense, decimos, bueno, pero eso es fantasía, es un cuento. Bueno, nuestra vida también es un cuento. ¿Mm? Es un cuento. Pero para nosotros no. No, no, no. Yo quiero que mi película tenga un final feliz. No quiero que mi película termine mal. ¿No? Bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? De que, ¿quién tiene que cambiar? ¿El protagonista? ¿El director? ¿La película? ¿Qué es lo que tiene? ¿Dónde tengo que hacer el cambio para que esta película mejore y sea como yo quiero? ¿Dónde, no? Bueno, eso es lo que estamos viendo. ¿Dónde? Lo que se puede conocer es la interacción entre el observador y lo observado. Nunca las propiedades independientes del observado solo. Por eso, esperen que voy a tomar un poco. Por eso, cuando el curso de milagros nos habla de relaciones especiales, de amor y de odio, y nosotros decimos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, no? Y me dice, pero es que solo hay uno. Y después digo, pero ¿cómo puede ser? Al final este que me dice que hay uno, y después me dice que están mis hermanitos. Al final, ¿en qué queda este curso, no? Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. ¿Cuántos somos? No podemos comprender que todo es relación, porque solo hay una mente y todo está sucediendo dentro de la misma mente. Lo que pasa es que dentro del círculo, vamos a decir, para dar una forma a la mente, porque nosotros necesitamos todo con formas, parece que hay muchos puntitos ahí, azules, verdes, violetas, más gordos, más flacos, no sé qué, todo un menjunjo ahí adentro del círculo, del todo. Y yo estoy identificada con un punto verde. Y yo creo que ser ese punto verde, y ese para mí es el más importante de todo el círculo. Entonces, desde el punto verde, yo, el observador, para poder observar a otros puntos, violetas, rosas y todos esos puntos que hay por ahí, que acá le llamamos personas, cosas, objetos, necesito la separación. Necesito yo ser el que observa un objeto para que haya una interacción, una relación entre el observador y lo observado. Si el objeto está ahí y no hay quien lo observe, parece que el objeto no existe. Por eso cuando Oscar preguntaba si Putin existe, y existe porque hay objetos que lo vemos. O sea, está el observador que observa el objeto. Es que siempre tiene que haber dos. Para que haya dualidad tiene que haber dos, les aviso, porque si no es unidad. Pero solo hay unidad, pero como nosotros nos creemos en la separación, parece ser que lo observado no se puede definir si no hay alguien que lo mire y lo juzgue y lo interprete. Toda observación es una función de la conciencia del observador. Y por eso el universo conocido está inextricablemente ligado a la conciencia en vez de ser divisible en conciencia y objetos de la conciencia. Yo creo que hay una conciencia, la conciencia, y los otros los objetos que están separados. Esto ya lo hablamos cuando vimos el libro de la liberación del alma de Michael Singer, ¿no? Pero bueno, nunca está de más refrescar los objetos, ¿no?
Y yo creo que yo soy el que percibe los objetos. Así es como es la dualidad, la separación. Pero es que está todo unido, ¿no? Como expresó Bertrand Russell, al mundo se le puede llamar físico, mental, o las dos cosas, o ninguna, como más nos guste. En realidad las palabras no sirven para nada. En realidad las palabras no sirven para nada. Un genio no sé para qué hablamos al Pepe, la verdad, perdemos tiempo, pero bueno, tenemos que hacer algo. Las palabras no sirven para nada. Nosotros todo lo tenemos que definir, poner en conceptos y bueno, y grandes verdades quedar plasmadas en grandes libros. Pero claro, por eso nos encontramos con un libro como el Curso de Milagros. Las palabras son símbolos de símbolos y están doblemente alejadas de la realidad. Decimos, ¿pero cómo? Ah, que las palabras son símbolos. Sí, las palabras son símbolos. Bueno, acá todos son símbolos, ¿no? Del mismo modo, la ontología fundamental que se revela es en gran parte dinámica, fluida, impermanente, holista, interconectada, interdependiente, sin fundamento, congruente consigo misma, vacía, paradójica, probabilística, infinitamente superdeterminada y se halla ligada inextricablemente a la conciencia del observador. Todo depende de mí. Por eso cuando Byron Katie dijo, todo sucede para ti, no a ti, dijo una gran verdad, ¿no? Es que todo está sucediendo para mí. Por eso el Curso de Milagros dice, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Pero el para qué no es para qué. ¿Para qué? Y una razón. No, siempre es para lo mismo, para perdonar o para aprender, ¿no? O para darme cuenta. Pero todo me está sucediendo para mí, porque yo soy el que crea la experiencia. ¿Qué necesito para mí? Por eso parece que las otras experiencias de otros parecen otras. Por eso no tengo que preocuparme tanto por las experiencias del otro. Porque, como dice el mismo Curso de Milagros, lo dice Jesús en el Curso de Milagros, dice, si tú me pidieras a mí que yo te quitase el miedo, ¿no? Yo estaría subestimándote, diciéndote, pobre infeliz, no se puede deshacer del miedo, tengo que venir yo a sacárselo. Si no, el pobrecito no puede. Nosotros en ese gesto, que acá le llamamos preocuparnos por los demás, amar al prójimo y todas esas cosas que le decimos al mundo, creemos que estamos siendo muy buenecitos, pero estamos siendo muy malitos porque le estamos diciendo al otro, mira, vos no tenés nada de fuerza ni de poder, sos un pobre inútil, así que tengo que venir yo a salvarte. Ah, pero acá está lleno de salvadores. Qué buenos que son. Menos mal que existen los salvadores. Por eso le pusimos a Jesús el título de Salvador, pobre. Y él nunca se lo puso a sí mismo, ¿eh? Nos encanta. Y sin embargo lo vemos muy normal eso acá, ¿eh? Eso es quitar poder. Así como le quito el poder a los otros, también me lo quito a mí mismo, diciéndome cosas como, qué inútil que soy, no sirvo para mierda. La verdad no sé para qué no nací. No debería haber nacido. Yo no sé mis padres para qué me tuvieron. Qué mundo, una cagada esto. Y así todo el tiempo, ¿no? Claro, es que no me quiero hacer responsable en lo absoluto. Después digo, ¿pero de qué soy responsable? ¿De la guerra de Rusia? No, no sos responsable de la guerra de Rusia. Sos responsable de cómo ves la guerra de Rusia, cómo vos interpretás eso. Ahí sí sos responsable. Pero vos no hiciste la guerra de Rusia, quédate tranquilo. Si no, confundimos niveles. Ah, la guerra de Rusia, entonces ahora están haciendo grupos, me contaba una amiga hace un rato, que están haciendo grupos del Curso de Milagros, estos los que son famosos, porque vieron en la jerga acá hay muchos famosos en esto de la espiritualidad. Son la gente de esas que tienen muchos seguidores y son gente que sabe mucho, que la gente los sigue. No como yo que miren, tengo nueve personas que me están escuchando. Debe ser que estoy diciendo cualquier burrada.
No soy inteligente como los otros, esos que son inteligentes, ¿no? Entonces, están formando grupos para ver cómo pueden hacer para, entre todos, solucionar este problema de la guerra, ¿no? O sea que el curso de milagros me dice, no hagas el error real. Una vez que lo hice real, ya está, no lo puedo perdonar. Ah, pero eso no lo entiendo yo. No, pero sí es muy cierto, mira, si hay otros tantos que... Y así creemos que es el camino espiritual, que le llamamos. Porque nunca me quiero hacer responsable de que todo está sucediendo en mi mente. Pero no, el problema no son las formas, ni lo que sucede, sino lo que yo interpreto acerca de lo que parece que sucede. Ese es el problema. Eso es la percepción. Percibir es interpretar. ¿Mm? Entonces ahora tengo que hacer un giro. Porque es que si no, bueno, cada uno ya sabe. Parece que tenemos libre albedrío, puede hacer lo que se le canta. Va detrás del gurú que se le antoje, háganlo, cada uno hace lo que le gusta. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Pero no importa eso tampoco. Lo que importa es lo que siento yo, como lo dijo Jesús. Que no te importe cómo los demás te ven a ti, sino como tú ves a los demás. Es que ahí es donde tengo que trabajar, en cómo yo veo a los demás. No como los demás parece que son, ni como me lo cuenta el telediario, ni lo que me dicen las noticias, no sé qué. Porque si vamos a estar ahí, entonces estamos haciendo todo real, ¿ven? Estoy dando realidad a lo que los demás dicen y no a lo que yo siento. O sea, nunca estoy conectado conmigo mismo, nunca estoy relacionándome. ¿Cómo voy a pretender sanar mis relaciones si mi relación santa, que es conmigo mismo, nunca la sano? Sigo manteniendo una relación especial con mi ego. Y después quiero arreglar el ego de los demás. Digo, ay no, pero este chico tiene mucho ego. Vamos a tener que darle unas cuantas lecciones para que comprenda. Ven que ven que voy a sacar el curso de milagros, te voy a adoctrinar y te voy a leer unas cuantas frases. Porque la lección número tanto dice, ¿no? Estamos abocados a eso. Pero nunca estoy atento a mí, a lo que, cómo yo veo. No, eso no importa, no sirve para nada eso. ¿Existe la realidad? Esta es la noticia. A ver, la noticia que saqué de internet. Encontré una noticia que no habla nada de todas esas cosas. Que hablan todas las noticias, vino Juan y mató, descuartizó unos cuantos, le robaron al vecino de la esquina y todas esas cosas que hablan en los noticieros. Murieron no sé cuántos del coronavirus, bueno, todo eso que está en las noticias hoy en día. Me encontré una noticia que está muy chula porque habla de que, a ver, la pregunta, ¿sí será realidad? El experimento que comprueba por primera vez que a nivel cuántico, no hay hechos objetivos. Y fíjense en que nosotros todo el tiempo somos muy subjetivos, ¿no? Ser objetivo es muy difícil. A mí me cuesta, ¿eh? Yo les cuento, sí, sí, sí. Tenés que ser objetiva, me dijeron. Ay, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se hace? No puedo, no puedo. Siempre estoy yo ahí, con mis cositas, mi manerita de ver, mi punto de vista. Qué difícil ser objetiva. ¿Con qué se come eso? ¿Existe la realidad? Y entonces parece ser que hay unos científicos, ¿no?, que se pusieron a ver si esto era cierto o no. A ver si existe la realidad o no existe. Y la noticia, yo puse algunas partes las más así importantes, ¿no? Porque es un poco larga la noticia, pero puse lo más impactante. En la vida diaria dice, hay hechos indiscutibles. Por ejemplo, si dos personas observan una pelota de tenis, ambos aceptarán que es una esfera. Sí, parece que las pelotas son redondas, porque, ay, me río,
Porque no, la pelota cuadrada no. Es como el chorizo cuadrado, no. O sea, no. La pelota cuadrada no rueda. No rueda, no. Yo me imagino jugando al tenis con una pelota cuadrada. Forma cúbica o de prisma, no sé. No se puede. Entonces, en algo vamos a estar de acuerdo. Que es una esfera, es una esfera. Estamos viendo una pelota de tenis, pero es una esfera. Decimos, es una esfera. Ay, sí, Gloriana, es cierto. Los que me escuchan valen por 1000. Eso es lo importante. No, no, yo ya lo estoy asumiendo. Lo estoy asumiendo. Lo estoy asumiendo. Fíjense en cómo me mantengo firme. Así sean 3 o 4 gatos locos, yo sigo igual. Me puse a orar y todo. Fíjense, la verdad, estoy haciendo bien las lecciones y las tareas. Bueno, entonces, vamos a sortear el chiste. Esto, fíjense, ¿no? Parece, es una noticia, por eso les dije, la puse porque me pareció muy interesante, ¿no? Para compartir, porque estas cosas uno no se las plantea, digamos, mientras está cocinando la comida, barriendo los pisos, qué sé yo, todo, ni nos viene esto a la mente. A ver, miramos dos personas en una pelota de tenis, ¿no? Los dos vamos a estar de acuerdo en que la forma de la pelota es esférica. Bien. O si lanzamos una piedra, no vamos a poder negar que la piedra va a volar por los aires, si la lanzo así, y caerá al suelo. Bueno, mientras no le des la cabeza a alguien que ande paseando por ahí. Esos son hechos. Bien, hechos. Y conforman lo que llamamos realidad. Fíjense que está entre comillas. Son cosas que seguirán siendo ciertas sin importar quién las observe o incluso si nadie las observa. O sea, es un hecho que la pelota es esférica, qué sé yo, que los árboles tienen hojas y un tronco, podemos decir, ¿no? Que si tiro una piedra así, va a volar por el aire. O sea, son hechos. Eso es de lo que justamente también nos habla el curso de milagros. Fíjense, no confundas los hechos con la interpretación. Y nosotros todo el tiempo confundimos los hechos con las interpretaciones. Es increíble, pero es así. ¿Y cómo nos cuesta esto? O sea, como les decía al principio, ser objetivos. Es que vemos una persona y si con esa persona tenemos mucho pasado, o sea, hace mucho que la conocemos, decimos, ay, si te conozco, te conozco. Ese ya no lo podemos, no podemos dejar de juzgarlo, porque ya lo etiquetamos. Este es fulanito que vive en tal lado, que es así, así, que se porta así, que hace esto y esto y esto y esto. ¡Pum! Ya está sentenciado a muerte. Tiene menos pasado, bueno, entonces todavía no lo conozco a este, ¿no? Por eso inventamos el dicho ese, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque sabemos que una vez que lo conocemos, o sea, que lo interpretamos, que sacamos radiografía al objeto y que ya le pusimos todas nuestras proyecciones, toda nuestra culpa, la proyectamos ahí, pero decimos que es el otro, porque nosotros necesitamos culpar a alguien. Entonces ya ese no, ya pasó mucho tiempo y por eso sé que los matrimonios duran poco, porque claro, cuando ya nos conocimos nos separamos. Mientras no nos conocíamos, todo lindo, pero ya nos empezamos a conocer, ay, se tira pedos a la noche, qué asqueroso mi marido, no, mejor me separo y buscar uno que no se tire pedos. Resulta que después no consigo nada por ahí. Entonces entro al Facebook y ahora voy al solos y solas a ver si encuentro algún chongo. Y empiezo a poner los requisitos. Ay, no hay ninguno, no consigo. Yo no sé, no puedo conseguir ningún hombre. Yo no sé por qué no consigo pareja, pero nunca me planteo si el problema soy yo. Siempre el problema son los demás. ¿Qué cosa esta, no? Yo no sé. Es como una cosa que siempre nos gusta que problemas sean los demás. Porque es como que están de más. Siempre digo, los demás están de más, porque, digamos, ¿no? Hola Ángel. Fíjense en que así es la cosa. No sé si se dieron cuenta. Puntos de vista. Bien, entonces, primero estábamos en los hechos, lo que estaban observando los científicos, que un hecho es un hecho y no hay nada que hacerle. Bien, es un hecho. Haya alguien que lo esté mirando o no, es un hecho. Y ahora hablan de los puntos de vista.
La teoría cuántica sostiene que el observador de un hecho influye en la manera en que ese hecho es percibido. Eso es lo que sostiene la física cuántica, o sea, la teoría cuántica. El observador de un hecho, o sea, el hecho está ahí, es un hecho, pero el observador de ese hecho influye, o sea, interpreta el hecho en la manera en que ese hecho es percibido, o sea, le pone subjetividad. Ya no puede ser objetivo. Deja de ser objetivo una vez que hay un observador y el objeto observado, ¿no? Es como decir que una misma pelota de tenis para alguien puede ser una esfera, ¿m? Pero para otro un cubo. ¿Ven? La pelota de tenis es una esfera, ese es el hecho. Pero después, la interpretación que hago, para unos va a decir, no, no, si es una pelota de tenis. Otros va a decir, no, no, es un cubo. No, no, es una lámpara. No, 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 es un hueso de perro. Lo que interpreta el observador es diferente. Eso lo vemos muy bien en el famoso cuento este del elefante y los ciegos, ¿no? Que tocaban el elefante y cada uno tocaba una parte diferente del elefante y cada uno da una definición diferente. O en el koan conocido este del zen de la cuerda, ¿no? Que estaba la cuerda ahí, pero si yo creo que la cuerda es una víbora o una serpiente, para mí es una serpiente, por más cuerda que sea. No cuerda de no estar loca, no, cuerda de soga, de la soga, de la cuerda, ¿no? Y así es como es la cosa. Entonces, que vamos a ver, todavía sigue la noticia. Entonces, debido a este intríngulis, los científicos, para comprobarlo, se reúnen, acá dice, ven, de la Universidad de Heriot Watt en Escocia, y hacen un experimento que involucra a 4 observadores: Alice, Amy, Bob y Brian. Estos personajes no son personas, en realidad son 4 sofisticadas máquinas en un laboratorio. Fíjense, ¿eh? La prueba consistió en que Alice y Bob recibían un mensaje, y que en este caso fue un fotón. Un fotón son esas, ¿no? Esas luces así, de los láser, ¿no? Que es una partícula cuántica de la cual está compuesta la luz. A ver, esperen porque están golpeando la puerta. Espérenme un segundo. Tommy, Tomás, saca la puerta de la llave de la puerta, por favor. La llave. Bueno, acá dejan la llave puesta en la puerta, entonces el que entra no puede poner la llave, ¿ven? Es un hecho. Bien, entonces ellos, en este caso, le daban el fotón este a Alice y a Bob, ¿no? Que vuelvo a repetir, que es una partícula cuántica de la cual está compuesta la luz. Bien, vamos a ver qué pasaba con los otros dos, porque estos eran Alice y Bob. Luego Alice y Bob enviaban ese fotón a Amy y Brian. Es decir, le transmitieron el mensaje de lo que recibieron. Y aquí va lo sorprendente. A pesar de que Alice y Bob le enviaron la misma información a Amy y Brian, estos dos últimos tuvieron la posibilidad de interpretarlo de una manera diferente. Y estamos hablando de un fotón, no de un objeto más común, ¿no? ¿Cuál es el principal aporte de este experimento? El mensaje es que en la teoría cuántica no hay hechos objetivos. Con esto nos referimos a que un mismo hecho no se ve de la misma manera para 2 observadores. Esto es algo que normalmente no esperamos en la ciencia, porque en la ciencia es muy importante que los hechos sean iguales para todos los observadores. Esta es la primera vez que alguien conduce un experimento que muestra que los hechos no son universales a nivel cuántico. A nivel cuántico nada es universal, nada es sine qua non, tal cual. Esto
se puede ver muy bien en esto que descubrió Rupert Sheldrake, ¿no? De los campos mórficos. En cuanto a que después, bueno, Bert Hellinger lo toma para las constelaciones familiares, además de que toma de otros autores, otros estudiosos y todo, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a constelar, ¿no? Un problema, que decimos, tengo un problema y lo voy a constelar. Nosotros, a nivel interpretativo, podemos creer y suponer que ese problema, ¿no? Por decir, llamarle problema, situación que yo tengo, es debido a esto, esto y esto. Y resulta que cuando se despliega el campo cuántico y están los participantes o representantes en el campo, la configuración muestra una cosa totalmente diferente a la que yo me imaginaba. Y digo, pues ahí puedo decir A, E, I, O, U, ¿no? Ahí nos damos cuenta. Por eso lo importante que es comprender lo que es un milagro realmente. ¿Y a dónde apunta la sanación? A mi percepción. Porque mientras sigue insistiendo en que las sanaciones, que las figuritas que están ahí afuera sean bonitas, ay, me voy a hacer yo les digo, ay, sí, sí. A mí me fue muy mal, porque yo sí esperé mucho tiempo que mi madre cambie, no cambió nunca. O cambiaba yo mi percepción, o bueno, me tiraba abajo del tren ya directamente, el colectivo, no podía elegir cualquier medio de transporte para suicidarme. También me podía colgar de una soga, no sé. Era como esperar que la manzana, qué sé yo, salgan de la manzana, salgan uvas. No, daba manzana, el manzano lo tuve que aceptar. Tuve que, ¿no?, aprender a ser objetiva. Por eso aceptar lo que es, y fíjense en que las constelaciones dicen decir sí a todo tal como es. Y el análisis transaccional dice que mientras nosotros queremos que las cosas sean como yo quiero, estoy en la posición de perpetrador, o sea, de padre. Acá las cosas son como yo digo, ¿no? Quiero que las cosas cambien. O estoy como el niño, ¿no? Quiero que las cosas cambien. También. Solo cuando estoy en el adulto, estoy en el aquí y en el ahora, y acepto todo tal como es, y soy objetivo, es que mi vida fluye. Si no, se atasca todo, sí, no pasa nada. Como contaba Michael Singer, vieron que las impresiones vienen y quedan atascadas en mi interior. Es que en realidad la sanación es solo eso. Yo sé que ustedes van a creer que son muchas cosas porque nos gusta la magia. Ay, mirá, Pepita, era gorda y ahora no sé qué. Entonces se hizo el bypass gástrico y le dijeron, bueno, ya tenés que parar de comer, Pepita. Pero Pepita siguió morfando y volvió a engordar todos los kilos que perdió con la operación. ¿O no lo vemos eso en el mundo? Ah, claro, porque parece ser que Pepita lo que tenía que cambiar era de mentalidad. Su relación con los alimentos era el problema. Porque yo la puedo hacer la cirugía estética a Pepita y operarla, el cuerpo de Pepita, pero parece ser que, ¿no? El hecho es que la operamos a Pepita, pero ¿qué pasa? Si no cambio de foco, o sea, cambio mi relación y me doy cuenta que yo soy el que me estoy relacionando. O sea, debo haber percibido equivocadamente. Es que es un problema de percepción. Y bueno, vamos a seguir dando vueltas y vueltas. No va a cambiar nada, ¿no? Bien, cuando hablamos de hechos en la vida real, son cosas que se pueden verificar muy rápido. Lo que decimos es que en la teoría cuántica, a un nivel profundo, los hechos no son objetivos para los observadores. A un nivel profundo, ¿ven? Esto es lo que les explicaba hace un rato de las constelaciones. Nada es lo que parece. Yo puedo interpretar y decir que las cosas son así, así, así.
Inclusive lo hacemos con el curso milagro. Sí, lo del curso milagro dice esto. Después viene Pepito y dice, por eso hay 800.000 facilitadores por ahí, cada uno dice una cosa diferente. Bien. Eso es todo lo que nos podemos decir y ser muy subjetivos en nuestra interpretación, pero es que las cosas son lo que son. Punto. Y no hay, ¿no? Ese es el hecho. Las interpretaciones son varias. Lo que está sucediendo, como yo no lo veo, por eso el curso de milagros también lo dice, que lo que era visible pasó a ser invisible, ¿no? Yo ya no lo puedo ver, entonces como no lo veo con los ojos físicos, digo que no existe, no existe. Como dice la mayor parte de gente, no, eso no existe, no existe eso. Claro, como no lo veo, no lo creo. Eso quiere decir que los hechos no existen. Los hechos existen, pero pueden que sean subjetivos. ¿Ven? Ese es el problema. Los hechos son hechos. El problema es la interpretación que hacemos sobre los hechos, que son subjetivos. En la ciencia es muy importante que haya hechos en los que todos podamos estar de acuerdo. Eso es lo que permite el desarrollo de la ciencia. Claro, imagínense, si uno piensa que, ¿no?, que la célula es una cosa y otro piensa que es otra, imagínense, sería imposible. Cualquier cosa que entendamos como un hecho científico es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Se agarra una manzana y la tiro al piso, ¡pum!, se cae. Estamos todos de acuerdo, la ley de gravedad se llama eso, ¡pum!, cae. ¿Bien? Ahora resulta que en la teoría cuántica puede que ese no sea el caso. Es decir, distintos observadores pueden tener acceso a distintos hechos que pueden coexistir entre ellos. En la vida diaria eso difícilmente nos afectará, pero significa que tendremos que reescribir o cambiar nuestra comprensión de lo que realmente significa la mecánica cuántica a nivel fundamental. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Yo siempre me pregunté esto. Sí. Yo decía, pero ¿cómo? Si el huevo existe, entonces la gallina que puso el huevo tiene que haber existido antes que el huevo, porque la gallina nació en un huevo. Y así me debatía horas y horas, me rebanaba los sesos. Decía, ¿cómo puede ser? Es imposible, ¿no? Terraplanistas. ¿Qué son los terraplanistas? Bien, no tengo ni idea de esa palabra. Después explícame ahí en el chat qué significa, porque no tengo ni idea. Esa es la gran pregunta, ¿no? La física cuántica tiene la respuesta. Este experimento puede tomarse como una prueba de que existen los hechos alternativos. He visto gente que toma este experimento como una forma de decir que en realidad sí hay hechos alternativos. Esta gente siempre dirá lo que se ajuste a sus creencias, pero nada de lo que vimos en nuestra investigación respalda esas afirmaciones. Fíjense que acá, en esta cuadradito acá, que este texto, es similar a lo que dice el curso de milagros. Es que mientras sostenga creencias, es que no puedo tener una mente clara y abierta. Y nosotros, fíjense en que estamos plagados de creencias. Es impresionante. Yo a veces digo, si un día me pusiera a escribir un libro de todo lo que creo, y no terminaría nunca, ¿no? Porque encima se renuevan las creencias, ¿no? Creo una cosa, mañana creo otra, dentro de un rato creo otra cosa, ahora pienso de esto, mañana pienso lo otro. ¿Existe la realidad a nivel cuántico? Aún hay debates sobre si los sistemas cuánticos tienen una realidad, y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Este experimento no redefine lo que es la realidad, cuestiona más bien cómo percibimos esa realidad y plantea que la realidad que observa un individuo puede que no sea la misma que observa otro. ¿Ven? En eso sí podemos estar todos de acuerdo, yo creo que estamos todos de acuerdo. Por eso, no sé si ustedes habrán observado, ¿no? Bueno,
Yo tengo el problema que soy muy curiosa, ¿no? Entonces me gusta, pero no que observar para pelearme con otro ni nada, eso lo hacía antes, ¿no? Después ya me dejé de pelear porque me recibía cada tortazo, mamá mía. No, me hablo conmigo misma, hago mis propios debates internos. Pero fíjense, ¿no? Que eh, es que en realidad el problema, otra vez volvemos a como comenzamos al principio, que es perceptivo. Perceptivo. No sé si se dieron cuenta, bueno, los que estamos siempre acá, Oscar, Alejandro, Gloriana, Ixaso, Luis, ¿no? Ángel, todos los que estamos acá. Es que no hay otro problema. Por eso, fíjense en que el curso de milagro dice, solo hay un problema y solo hay una solución. Me dice, la solución es la unidad. Pero no es que la unidad que tenemos que ir abrazando con todos los chinos, los japoneses y amémonos todos. No, no habla de esa unidad. Está hablando de una integración, ¿no? A un nivel perceptivo. Esa es la percepción verdadera. Cuando veo todo como saliendo de mí. O sea, le doy vuelvo a la causa. Ahora está invertido. Creo que la causa es externa y el efecto soy yo. Que el mundo causa mis estados. Eso es lo que creemos todos. Volver a la causa significa que ahora me doy cuenta que yo soy la causa. ¿No? Sin negar los hechos. Los hechos son hechos. Esto es como siempre les doy el ejemplo. Vamos a hablar de una experiencia cualquiera. Si una persona X se casa con otra persona X y esa persona X la maltrata, eso es un hecho. Vamos a suponer que sea el hombre, ¿no? Bueno, no porque no vamos a ser feministas, estamos hablando porque también puede ser la mujer que le pega al hombre, pero bueno, el hombre le pega a la mujer. Es el hecho. Bien, son hechos. Bien, no podemos negar los hechos. El tema es cómo percibo eso. Si yo quiero con magia o porque fui a la bruja, no sé qué, entonces ahora mi marido que me deje de pegar, es muy poco probable que suceda. El marido es golpeador y bueno, es golpeador. Bien. Entonces, ahí me separo físicamente de esa persona que me golpea. Bien. ¿Cuál es mi trabajo? ¿No? El cuestionarme internamente por qué siempre atraigo ese tipo de personas a mi experiencia. Golpeadores, alcohólicos, degenerados, no sé qué. ¿Por qué será que aparecen en mi experiencia? Ese es el problema. Pero en la forma tomo medidas. Tal persona me molesta, la bloqueo, pum, ¿no? Tal otro me hace no sé qué, pum, no sé qué. Y no está mal, no soy malo porque haga eso. Ni el otro es malo porque hace lo que hace, porque cada uno hace lo que puede, porque acá estamos todos así. Bien, entonces, no significa que niego los hechos. Si yo voy a negar los hechos, estoy negando mi experiencia. No. A ver, voy caminando, me tuerzo el pie. A ver, es un hecho que me torcí el pie. Ahora, las interpretaciones que yo haga del por qué me torcí el pie, lo que me va a pasar ahora con mi pie, en lo que va a desencadenar todo este asunto que ahora me torcí el pie, toda esa historia posteriori o inmediata que haga acerca de la torcedura de mi pie, eso tiene que ver conmigo. ¿Bien? Entonces, si me torcí el pie, ¿no? Y me duele, bueno, no sé, hago en la forma lo que sea. Voy al médico, me pongo hielo, no sé, qué sé yo, lo que sea. Bien, es un hecho, se inflamó, lo desinflamo, punto. Ahora, todas las interpretaciones que yo haga, esto me pasó porque yo el año pasado le mandé la maldición a Menganito y ahora me vino de vuelta y es karmático y no sé qué. Y es porque, no sé, los extraterrestres nos están mandando maldiciones y me llegó una. No sé, puedo interpretar cualquier cosa. Eso es lo que sucede hoy en día. La mente está atrapada en las interpretaciones y por eso no vive los hechos y por eso no puede resolver. Cuando yo no soy objetivo ante cualquier hecho,
no puedo resolver. Me quedo atrapado con mis emociones, todo como muy pegajosa la cosa. Ahora, cuando yo estoy en el adulto, como dice el análisis transaccional, estoy situado en el presente, aquí ahora puedo resolver. Y digo, si esta persona me pega, no voy a seguir permitiendo que me pegue, porque si a mí me duele. Ah, no, porque soy espiritual. Bueno, no, entonces en vez de una caña ahora le doy un palo de goma para que me duela menos. No, es que no, es que no, es que no, no tengo que permitir que nadie me maltrate, ni que se abuse de mí, ni que me haga cosas que a mí no me gustan, porque yo soy espiritual. Voy a permitir cualquier cosa. Entonces me vuelvo, como dice Wamney, un blisnini, un tonto feliz. Hay que sonreír todo el tiempo y bueno, que todo fluya, todo fluya. No, eso no es ser espiritual, eso es ser tontolín. Un hecho es un hecho. A ver, el asesino es asesino. A ver, si el vecino de enfrente la tiene con que me quiere clavar el cuchillo y me quiere matar, yo no se lo voy a permitir, por muy espiritual que sea. Llamaré a la policía, no sé, qué sé yo, hagan algo, para que el hombre le pongan donde tienen que poner los puntos, porque no tiene por qué venir a clavarme la cuchilla, porque yo no le voy a clavar la cuchilla, no permito, ni hago daño, ni permito que me hagan daño tampoco. ¿Entienden? No mezclen, no mezclen. Las mezclas son malas, pues uno se agarra cada pepe, si mezclamos whisky con vino y todo eso. Hay que poner cada cosa en su lugar. ¿Vieron? En el jardín de infantes íbamos al jardín y la señorita decía, a guardar, cada cosa en su lugar. Orden. Hasta Hellinger lo dice. Si no hay orden, no hay amor. Entonces, si hay desorden, bueno, será hora de poner las cosas en orden. Y tengo que empezar interiormente. En las formas, si está todo desordenado, voy a correr los muebles y ordenar, barrer, bueno, lo hago en la forma, ¿ven? No puedo. Yo también creía como la brujita esa Samantha que movía la nariz así y se me iban a correr los muebles del lugar. Eso es magia. No pretendan hacer eso. O sea, hay que poder diferenciar los hechos de las interpretaciones. Entonces vamos a ser espirituales realmente, no un espiritual tontolín. ¿Entienden? Que se cree cualquier cosa, porque mañana aparece uno que no sé qué hace así, y yo digo, ¡ah! Y todos van para allá. Después aparece otro que hace, y yo digo, ¡ah! Y voy para allá. ¿Y cuándo estuve conmigo? Nunca. Siempre estoy mirando el mundo. Ah, bueno. E interpretándolo. Ah, bueno. Entonces no estoy practicando el perdón en absoluto. Claro, ¿cómo voy a ir más allá del ego si siempre estoy mirando ahí la invención del ego, este mundo de detalles hermoso que hicimos? Será momento de que vaya hacia adentro y de que no niegue mi experiencia ni los hechos y que llame a cada cosa por su nombre. Los hechos, hechos y las interpretaciones, interpretaciones. Bueno, me parece que para darle cierre a este estuvo bastante claro con la noticia de esa bomba de la cuántica. Mañana nos veremos con el Michael Singer, a ver con el experimento rendición, a ver qué nos dice en su biografía, a ver qué le fue sucediendo, y van a ver que cuando lleguemos al final del libro, se van a dar un gran descubrimiento. Bueno, nos veremos mañana. Chau, hasta mañana. ¿Qué era lo de teoría de la Tierra plana? Por lo que la pelota de antes... Ah, no lo sabía. Gracias, Itzhak, pues no tenía ni idea que era así. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo, lo que es el terraplanista. Teoría de la Tierra plana, por lo que de la pelota de antes cuadrada. Bien, nos vemos. Chao, Beatriz, nos vemos.